el jardín y en la naturaleza los ecosistemas no son estáticos. No. E incluso un ecosistema maduro, siempre hay una competencia de árboles que hace que cuando hay una tormenta uno de los árboles Se cae o perece, se abre un espacio de luz que permite a otro crecer, con lo cual esa evolución es la que nos gustaría que los clientes y la gente que quiera hacerse un jardín entendiera. Sí, entienda, exacto. sí. Bueno, bienvenidos al canal. Estoy con Alex Fenollar, que tiene un Instagram precioso que se llama Les Empuries y se dedica también al mundo de los jardines y está viviendo en Madrid, que era su ciudad favorita y se empeñó en venir a vivir a Madrid, ¿correcto? Sí, 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 yo soy valenciano, bueno, soy de un pueblo de montaña entre Alicante y Valencia. Siempre digo de montaña porque eh, siento mucho orgullo de la montaña, ¿no? Y además cuando la gente digo Valencia-Alicante, enseguida la La asociación es playa. playa y tal, y mi pueblo y mi clima y mi entorno no puede ser, hombre, es mediterráneo, no es nada súper drástico, pero sí hay un cambio que a mí me gusta mucho, ¿no? Entonces siempre lo digo. Y estoy muy conectado con mi zona, yo tengo mi jardín de pruebas y viajo mucho, pero sí que es verdad que siendo mucho de campo y mucho de naturaleza, me encantan también ciudades como Madrid y sí, la verdad es que fue elección propia venir aquí. Y cuando no te puedes escapar hacia tu jardín experimental que tienes allí, ¿a dónde vas? Es que siempre hay escapatorias. O sea, Madrid, por ejemplo, tiene el jardín botánico que para paisajistas o jardineros, Ujú. eh, aunque no es el jardín que a muchos nos gustaría, o sea, sigue teniendo cosas que mejorar o cosas que a todos nos Sí, gustaría cambiar, pero sigue siendo un rincón privilegiado para una persona, ¿no?, que se dedica a esto. Y luego la Sierra de Guadarrama es fantástica, es sí. fantástica. Y tienes Eh, desde la Pedriza hasta el bosque espeso. Sí, Sí, sí. sí. Sobre todo con ese acceso a 2 horas de Madrid, como mucho, Mm. a bosques y a rincones que no son propios de este clima. Ujú. Y es un gusto. Ogredos tampoco está lejos, y si no, una casa de campo, el Parque de Valdebebas, o sea, quien quiere, Eh, el río mismo, ¿no?, que se ha sí, renaturalizado y que está precioso, quien quiere. totalmente. Yo estoy muy cerquita de Madrid Río y para mí es como estar en la Albufera. Yo soy de Mallorca y para mí la Albufera era uno de mis sitios favoritos porque me encanta ver aves, me encanta Sí, ver el agua y los bichos que se esconden y todo esto y me parece muy, muy espectacular el trabajo sí, que hay hecho en Madrid es Río. una maravilla. El Es, río de es Madrid tan ahora es... naturalizado por completo. Es Sí, muy, muy, muy chulo. El sí, trabajo es excepcional y ya sí. está muy consolidado, ¿a que sí? Sí, 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 sí. A mí me encanta ir. Pensar que hace poco yo no lo viví porque llevo poco tiempo en Madrid, pero no tengo la conciencia que otros madrileños tienen de cómo era el río. No, era Y, nada, un montón de cemento, la carretera al lado y poco más. no, y además es que es muy paradigmático de eh, todo lo que se hacía costaba mucho, iba en contra del propio río. O Sí, sea, que al final la intervención que se ha hecho ujú. es dejar que las cosas... Favorable al río. Exacto. Y al revés, era mucha intervención para ir en contra de algo que de forma natural era bonito y aportaba muchísimo. Y Ujú. ahora, en muy poco tiempo, el milagro de Madrid-Río, de cómo bastaba liberar un poco la zona para que todo fluya y Sí. en cadena se provoquen nuevos cambios, y ha sido precioso. ¿Cómo ves? Porque yo sé que eres naturalista, o sea, te gusta más el estilo naturalista. Yo tiendo mucho a ir hacia el estilo naturalista y que realmente tiene un concepto muy básico, que es me inspiro en la naturaleza y intento trabajar a favor de la Exacto, sí. naturaleza. Sí, lo que pasa es que sí que es verdad que decimos naturalista porque no es 100% natural, hay siempre una intervención y un Sí, sí, control. sí, sí. Y también es verdad que el otro día escuchando un podcast con Montidón, que Sí. todos conocemos y Los que amamos, la amamos, sí. le amamos, eh, le decía, si fuéramos 100% naturales y 100% ecologistas,
Si al crear un entorno resulta que las ratas o las cucarachas o un ser que nos resulta Repugnante, ¿no? sí, que nos da nuestro agrado, acaba imponiéndose porque se dan las condiciones favorables para que esa especie se acabe imponiendo, como paisajistas y jardineros no vamos a querer que se impongan ciertos... que se den las condiciones favorables para algo no significa que nos parezca lo adecuado a nosotros, porque al Ya, final sí que es verdad que hay una motivación de belleza, un motor de belleza, sí. es el medio y es el fin, ¿no? Ujú. Pero sí que es verdad que en esa actividad y en esa búsqueda de la belleza, lo mejor es ir a favor de la naturaleza. Estoy de acuerdo. Creo que trabajar mano a mano siempre va a ser favorable, siempre vas a tener más satisfacción en la parte de desarrollo del jardín, de pagar menos agua en ese sentido. Yo soy muy de recoger agua, porque yo en Mallorca yo me he criado con agua de cisterna, recogíamos el agua y bebíamos de allí. Y creo que es súper importante en la arquitectura, sobre todo si se hace una casa, una vivienda individual, que la puedas construir de cero, tener un buen aljibe y poder recoger las aguas. Eso para mí es el número uno. Siempre digo, ¿a dónde va a parar el agua de la lluvia? Se me quedan mirando, no sé, a la calle y digo, ¿y qué haces? ¿Regalas el agua? Y es como, ¡ah! Digo, que el agua buena es la que cae del cielo. Total. Entonces, es que así, hablando de recursos, ¿por dónde sueles empezar el jardín? ¿Cómo lo sueles orientar los proyectos? ¿Cómo te los sueles plantear? ¿O el tipo de cliente que te llega ya lleva con la idea clara? No, No, no. ¿verdad? Es que yo creo que en España es muy difícil, es un milagro que se dará de vez en cuando, que acuda una persona con la misma sensibilidad y objetivos, información y formación que tenemos los que luchamos por este tipo de actividades, de profesión y de proyectos. La mayoría tiene bastantes limitaciones, pero es Ujú. normal. O sea, es igual que cuando yo voy a un restaurante o voy a una Sí, no exposición de sabes pintura. cocinar lo que ponen. Claro, Claro, por eso vas, para que te entonces, lo hagan a ti. claro, exacto. Entonces, claro, los que nos dedicamos a algo, por inercia acabamos pensando, y por estar muy metidos en un micromundo, acabamos pensando que todo el mundo tiene nuestra visión, nuestra información, y no. No es Ujú, así y es normal que no sea así, ¿no? Yo lo único que pido es que estén abiertos y que quieran explorar. Eso ujú. sí que es fundamental. Porque si es una persona o un cliente que tiene, es muy rígido en cuanto a lo que quiere y lo que quiere no comulga con lo que a mí me gusta, prefiero no ir adelante. Estoy de Prefiero no ir acuerdo. adelante. Aunque sí que la mayoría de veces hay una voluntad de escuchar al Sí. profesional y acaban las cosas saliendo bien. Pero lo único que pido, que es lo mismo, la misma actitud que yo tengo frente a otras disciplinas que no sé, Ujú. es Escuchar. estar abierto, exacto. Tener la sensibilidad o las ganas de querer escuchar, ¿no? Entonces, cuando llega un proyecto, lo primero es la visita in situ. Me gusta mucho ir Ujú. a la zona donde se va a realizar el jardín. Y ahí hay dos parámetros. Uno que es medible, y que se puede y que es muy importante en el análisis de el pH, el suelo, Ujú. si tenemos drenaje, qué condicionantes hay físicos, estéticos que hay antes que queremos aprovechar, que no hay y queremos prescindir de eso. Eh, Ahí cuanta más información, mejor, porque Mejor. luego es verdad que nosotros partimos, yo siempre digo que el capital de belleza de un sitio está muy condicionado. Nunca son Mm. lienzos en blanco, Sí, incluso sí, aunque sí. llegas a un sitio que es una obra nueva y no hay nada, Mm. por abajo hay drenajes, hay cables, hay... Siempre vas a tener condiciones, siempre. Exacto, exacto. Entonces, lo primero es empezar a construir a partir de esas condiciones, ¿no? Y luego la parte que no es cuantificable, que eso depende ya de cada paisajista, de cada jardinero, de cada Ujú. artista al final, Sí. que es notar el espíritu del sitio, el espíritu que tiene el propietario, eh, y qué emociones te despierta, ¿no? ¿Qué luz Ujú. hay? ¿Qué quieres incorporar? ¿Qué te gustaría mejor dejar a un lado? Y eso ya es la paleta de cada paisajista.
Estoy de acuerdo. Yo hablo mucho de la energía que me transmite el cliente, la energía que me transmite el lugar. Intento traducir las emociones, eso es muy importante, y qué es cómo se quiere sentir el cliente en ese jardín, ¿verdad? En la entrevista anterior, ayer entrevisté a Pepe Plana, y hablábamos mucho de la sorpresa del jardín. Para mí, no sé tú, pero yo lo primero que aprendí en paisajismo fue, si yo nada más poner un pie en el jardín, ya sé dónde está todo y cómo es el jardín, ese jardín no está bien hecho. ¿Correcto? Total, Que total. o sea, tu visión hacia la parte de esconder, de refugio y todo esto, ¿cómo es? ¿Cómo la cuentas tú? Mira, pues yo desde pequeño he necesitado siempre el refugio de los libros, el escapismo que te permite muchas veces la literatura o el cine y tal. Desde pequeño hay gente que está más cómoda en el mundo y en la realidad y hay gente que necesitamos el complemento de la ficción o tal, ¿no? Y siento lo mismo con los jardines, que al final son un espacio donde se para el tiempo, un espacio de refugio y de belleza y de calma y de conexión que me recuerda a esa sensación que tenía yo o que sigo teniendo con la lectura de los libros, ¿no? Entonces, en ese mundo en el que uno se adentra al final en un jardín, ¿no? Se parece mucho a cómo se enfrenta uno a una historia o un libro. No puedes saber al final desde el principio, tienes que ir conociendo cada capítulo, cada personaje que te va aportando, o un viaje, por ejemplo, ¿no? Entonces son alegorías, metáforas que son muy fáciles de entender y que son la misma sensación que tengo yo con un jardín, con lo cual espero que cualquier jardín que yo haga dentro de las limitaciones que tenga, también le permita al visitante y al propietario ir recorriendo el jardín, ir descubriendo cosas, y no solo es un recorrido por el espacio, sino un recorrido por el tiempo, ¿no? La idea del recorrido como por un libro. Sí, sí. ¿Vale? Me gusta mucho que hayas dicho eso, porque cuando me vienen, voy preguntando al cliente sobre el tamaño del jardín, suele ser de las primeras preguntas que haces, al menos en el primer formulario suelo preguntar eso. Suelo preguntar qué tamaño tiene, que si es una vivienda, si es pequeño, si es grande, qué alargado, más o menos que me lo describa. Y luego ya a la hora de afrontar el jardín, suelo hacer muy parecido a lo que acabas de comentar de esta vinculación hacia la lectura, de esa experiencia de ir descubriendo poco a poco lo que te va contando la lectura. Yo suelo decirles, un jardín muy grande es una novela, un jardín mediano es un cuento y un jardín pequeñito es una poesía. Sí, sí, sí. Entonces, en una poesía, toda la gran información la tienes que comprimir de una manera muy sofisticada, muy cuidada, con mucho mimo, porque es algo que se va a consumir, ¿no? Con muy poco tiempo, porque se lee de un plumazo, de una sola hoja, lo tienes que disfrutar mucho y te tiene que llegar mucho, 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 muy adentro, porque vas a pasar un ratito en esa hoja, ¿no? Yo creo que el Sí, espacio-tiempo lo relaciono así. pues lo que comentas respecto a jardines pequeños, totalmente de acuerdo en que uno tiene que priorizar y con los grandes también, mejor la simplicidad, la armonía, la unidad, estos principios que siempre intentamos aplicar. Y yo ahí siempre digo el arte de la renuncia. Hay que saber renunciar en el jardín a Ah, tenerlo todo. a tenerlo todo, sí. Claro, porque los paisajistas nos encantan todas las Todo. plantas, mil variedades, queremos todo el rato experimentar, ¿no? No nos gusta repetirnos respecto a un jardín a otro, porque en esa voluntad de crecimiento y de aprendizaje, muchas veces lo puede pagar el El cliente, porque estás cliente. mejor prescindiendo a plantas que sabes que funcionan fenomenal y que son preciosas, pero como ya las has usado, pues quizá Sí, quieres te cambiar, apetece ¿no? otra cosa, sí, Exacto, sí. sí. Y también los propios clientes, normal que quieran, te dan un listado a veces, si son gente que conoce plantas y las ama y tiene un pasado también de mi abuela tenía esta planta o mis padres tenían esta otra.
el listado suele ser bastante extenso. Y ahí es saber renunciar, porque es verdad que llenar un jardín, especialmente si es pequeño, de muchas plantas o de muchas puede especies ser o un de muchos problema. elementos, suele ser contraproducente. Y luego, respecto al recorrido que decías, igual que uno viaja, igual que uno lee un libro, igual que uno se entra en una historia y va conociendo, el jardín debe ser igual. Y en aquellos jardines que están condicionados por el espacio y donde recorrer un espacio no es posible y por tanto hay más limitaciones de ir contando cosas, queda el recorrido por el tiempo. Y eso es lo más bonito que tiene el jardín para mí, que no lo tiene nadie más o ninguna disciplina más, que son más estáticas. La nuestra Totalmente. siempre está cambiando. Y eso es lo bonito, saber que el propietario de un jardín ahora ve el jardín de una forma, el año que viene verá otro jardín, dentro de 2 años verá otro jardín. Ese recorrido por el tiempo, que es como una promesa, para mí es lo más bonito. La dimensión del tiempo es la más bonita del jardín. Estoy de acuerdo. Es la obra cambiante. O sea, si Mm. nos pudieran considerar artistas y digamos que te dan un lienzo y tú te dan los colores para dibujar, ¿no? Pero una pintura se queda, cuando la has Sí, terminado ya está. es En más cambio, estático. exacto, y una escultura igual. Lo puedes ver en muchas dimensiones, pero siempre va a ser la misma. En cambio, un jardín tienes ese plus de que va cambiando y tiene su propia personalidad y a veces nos podemos equivocar, pero hay veces que dices, yo lo he hecho bien, pero es que el jardín se ha superado a sí mismo. Sí, eso es verdad. Eso es Eso lo a más mí agradecido del universo, es porque tú verdad. dices, esta planta sé que irá bien, pero esa dudo. Sí, Y sí, luego te sí, sorprendes y te sí, eso llama, es yo, verdad. y cuando te llama alguien diciendo, ay, al otro día me llegó un email, porque de vez en cuando pues hago un seguimiento a los clientes, todo bien Mm, y tal, y más con esto del COVID, es que ujú. tengo Y las clientes en llamadas. Mallorca que son extranjeros, le digo, bueno, si cualquier problema con el jardín, tenéis a alguien de confianza que pueda entrar en casa que os lo pueda arreglar o lo que sea. Y me dice, no, hemos pasado las Navidades en Mallorca, y me dijo, Small Wonder. Am, Small es pequeño, sí, maravilla, o sea, nuestra pequeña refugio de maravillas. Y yo cuando me dijo esto, digo, ay, que es como un regalo porque te digan eso. Y La me dijo naturaleza es muy generosa, es que verdad. estaban creciendo muy bien las plantas. Sí, sí. Yo siempre pienso, si me equivoco en algo, o también para la gente que nos escucha que digas que yo no sé de plantas o no, Mm, em, aunque te equivoques, aunque no elijas la especie correcta y tal, es muy difícil que lo que crees sea un perjuicio respecto a lo que había antes. ya. Siempre que Siempre no uses herbicidas o si, peor que si no ahora vas no va a a, estar. Peor exacto, que si no ahora es vas a como, cosas agresivas que sí que pueden ser perjudiciales, pero plantar, sembrar, aunque la especie no prospere y dure solo un año y tal, durante ese año te lo ha atraerá dado todo. algún polinizador, lo verás bonito, quizás solo un mes o dos, y luego la planta decaiga y tal, pero Mm. es muy difícil que no obtengas alguna pequeña recompensa, incluso equivocándote. Correcto. Eso me gusta mucho porque también hay que tranquilizar un poco si, bueno, te digo, yo a mí la mayoría de mis clientes me llegan a través de YouTube y ya verás que a ti te van a llamar. Con esta entrevista ya verás que va a venir gente. No, es que te he visto con Margalida, ya lo verás. Yo os digo que confiéis en Alex porque tiene una visión muy parecida a la mía y estoy convencida de que va a hacer un trabajo súper bonito. Em, Os digo que perdáis el miedo cuando me viene el cliente y me dice, pero se va a morir. Y yo digo, no sé, o sea, cuando me hacen esa pregunta es como pienso, sí, yo también yo soy arquitecto, ¿vale? Y entonces también hago las dos cosas, hago mucho más jardines, pero tomo proyectos de interiorismo, algo de construcción nueva, pues, muy poquito. Pero la parte de interiorismo a mí nadie me ha preguntado, oye, Sí. ¿la cortina se va a caer? O sea, nadie me lo ha preguntado. Pues entonces, si no tienes miedo a que se te caiga la cortina, ¿por qué me dices, oye, se va a morir el no sé qué? Da por sentado que yo soy la primera interesada en que no se muera.
claro. porque puedes Pero, estar seguro. y que tu capacidad de que no muera es limitada. Es limitada, claro. Y Yo voy a eso es hacer todo lo bastante. posible y voy a utilizar la mejor técnica, te voy a traer la mejor planta que sea capaz de conseguir, pero yo no controlo la naturaleza y yo no Total. sé hasta hasta un Sí, sí, cierto punto, ¿no? Llegas. es limitada. Pero yo por eso me gusta mucho, una vez leí que no hay que hablar de mantenimiento de un jardín, sino de gestión de un jardín. Porque mantener Me gusta un más. jardín, sí, mantener, un jardín no se mantiene, el objetivo no es Ujú, mantener un jardín. El jardín tiene que evolucionar porque una vez lo hemos diseñado y plantado, intervienen muchos factores. ujú, Intervienen las condiciones climatológicas, el cuidado del jardinero, posibles fenómenos adversos, animales que puedan entrar en el jardín. mm, Bueno, hay un montón de años de lluvia, años de sequía, años de grandes nevadas. claro. Imagínate algo como lo que ha venido ahora, que habrá estropeado en buena parte un jardín, pero eh, es que por eso hacemos jardines, porque no se mantienen, sino que se gestionan, cambian, evolucionan, y hay oportunidades que se abren. O sea que quizás se mueran, ¿no?, algunas plantas. Haremos todo lo posible para que Claro. seleccionemos plantas que sean perdurables y que sea un jardín de bajo mantenimiento. Pero si algo se muere es porque no pertenecía a ese lugar y abre una ventana de oportunidad a incorporar Ajá, nuevas plantas. me gusta mucho, mucho esa visión. Y lo de la gestión, creo que voy a partir de ahora en mi vocabulario voy a hablar de gestión. Ya Un nunca más voy matiz, a pero hablar de mantenimiento. Ahora me es un vas a hacer matiz, pero a trabajar, mí voy a tener que cambiarlo todo de mi página web. Sí, sí. Yo te quería preguntar, bueno, queda claro que tu jardín favorito aquí es el botánico, ¿no? ¿No? bueno, ves que el botánico eh, tiene, como decía antes, tiene muchas cosas mejorables. A todos nos Sí. gustaría ver eh, que las instituciones públicas, los organismos científicos miman más y le dan más importancia a rincones así, pero aún así la oportunidad de entrar al botánico siendo paisajista, jardinero Mm. y ver trabajos como el de Fernando Martos, el de Miguel Sí, Urquijo o los propios árboles singulares que hay ahí, incluso partes descuidados, la variedad, el hecho de que esté en el corazón de Madrid, a mí, después de 4 años, 5 años yendo casi cada fin de semana, me sigue emocionando. Es que eh, ahora también está cerrado. es que es Vamos a eso, ver. hasta que terminen los trabajos y puedan dejar el acceso Espero al que sea público. pronto porque a mí me gusta mucho y lo he incorporado a mis jardines. Cuando he tenido, por ejemplo, un jardín de sombra, me ha ayudado, aparte de los libros, me ha ayudado mucho ir al botánico, ir a una zona de sombra y ver qué especies tenían y cómo evolucionan con Observar, el tiempo. Sí. A observar, mí sí. el botánico, con todos sus peros, Mm. eh, es un espacio que para mí es un privilegio poder tenerlo tan cerca. Mira, yo tengo una obsesión con las cubiertas planas. Ujú. Además, en Madrid hay muchísima cubierta plana y yo tengo mis pesadillas de decir, yo lo quiero todo verde. Yo pondría jardines arriba Sí, en todas las me pasa, cubiertas. a mí también me pasa. Y ahora, con esto del confinamiento, para mí sería un enfoque de la sociedad muy, muy, muy interesante, porque, claro, estás confinado en tu casa, pero tener arriba de tu tejado o privado o a lo mejor se podría arreglar con las comunidades de vecinos que se hiciera como una especie de compartir, digamos, ¿no? De azotea compartida y se podríamos hacer, los paisajistas podríamos hacer un bien a la sociedad muy, muy grande desde allí. Creo que eso estaría Totalmente. muy y luego también está el beneficio de cuando tengamos una gran cantidad de lluvia, esos jardines van a aguantar un poquito el flujo hasta que Ujú, ya baje. ujú. Y no se va a hundir Totalmente. ningún tejado, no vamos a consentir que nadie antes de que alguien lo comente. Creo que, los jardines forman parte del bienestar social y bienestar urbanístico de cualquier parte. Sería fantástico. A mí también tengo esa obsesión
ver más verde, ver más espacios verdes. Y en Madrid, también en el centro de las ciudades, vemos tantos solares, cubiertas, Ujú. eh, parkings al aire libre que dices, ostras, entiendo que no siempre se puede poner un parking subterráneo y tal, ¿no? Pero cualquier espacio para nosotros es un espacio, Mm, un potencial jardín, ¿no? sí. Me encantaría, es cierto que hay ese tipo de iniciativas son muy contadas Mm, por parte de empresas, por ejemplo, Mercadona tiene una sí, zona, un green rooftop, ¿no? En el centro de Madrid y pienso en lo afortunados que son esos vecinos en ese los patio, vecinos. que tiene que ser espectacular porque los que, como tú, como yo, como muchos de los que nos verán, tienen plantas en los balcones, aunque sean pocas, sabemos el beneficio emocional, el placer visual, cómo pasa un poco lo mismo que en Madre Río, que basta que plantes unas plantas que a lo mejor atraen a un polinizador y ves una abejita una mañana de abril y de repente también atrae aves, los beneficios van en cadena y son exponenciales, ¿no? Entonces, tener una terraza verde en el centro de un patio de manzana debe tener unos beneficios para esos vecinos espectaculares. Pero a mí me duele reconocerlo, pero eso sí, España no es un país de jardineros, No. ni es un país que aprecie. Sí que somos un país de agricultores, de campo. Pero eh, sí, o sea, a ver, te explico yo a ver si compartes algo de esta reflexión conmigo. Em, lo que acabas de decir es la clave. España siempre ha sido agricultora, ¿correcto? Ujú, Luego estuvo la migración a las ciudades de los años 60 y la gente que estaba en el campo pasó a la ciudad. Una explosión demográfica muy alta, por tanto, hay una necesidad de construir vivienda lo más rápido posible, lo más optimizada posible y, por tanto, las casas fueron pequeñitas. ujú, Lo último que vas a pensar es poner macetas, o sea, poner espacio para que la señora ponga sus geranios, ¿verdad? O sea, yo te digo, yo lo que he estudiado y yo vivo en el sur de Madrid, justito abajo de la curva de Madrid-Río, acerca de Usera, Plaza Elíptica, y es así, o sea, tienen un poquito de corrala, un poquito de balcón, pero ya, ujú, para de contar. Sí que hay arbolado abajo, pero tú no tienes tu propiedad para poner tu jardín, ¿vale? Y las que lo tienen la opción, lo tienen súper abandonado, porque al final no es propio, yo creo que te digo, yo soy firme protectora de la propiedad privada porque quien se siente dueño de ese terreno sí lo va a cuidar, ujú. ¿vale? Creo que eso es muy importante también, dar potestad a quien planta un narciso, también tenga derecho a disfrutarlo sin que nadie le corte el narciso y que tenga la seguridad de que va a disfrutar de donde él invierte en su belleza. Ujú, Entonces, que no se me vaya el hilo, al entrar gente a trabajar del campo, que era agricultura, que va se enfoca toda la producción, no a la belleza. mm, mm, Ahí es donde está la desconexión, es como sigo sintiéndome del campo, de alguna manera, sí tengo necesidad de tener plantas, pero el enfoque es distinto, ujú, porque tú antes tenías la naturaleza porque estabas en contacto constante, porque trabajabas codo con codo para poder comer. Pero ujú. aquí ya, ahora que trabajas en otro servicio, me lo invento, o las segundas generaciones, no tienen esa conexión de la productividad que da la naturaleza, pero siguen teniendo esa necesidad de contacto con la naturaleza y si no es hacia el parque o hacia la sierra o hacia el paseo de turno, necesitan tocar plantas. Y o metes Total. plantitas en casa de decoración o de repente les entra una ganas de Sí. plantar tomates en el balcón que no es normal. Y ahí, yo ahí veo como una desconexión. Y primero, las ciudades no han dado paso a tener espacio suficiente para el jardín. Ujú. Y la segunda es que la mentalidad sigue siguiendo lo que me da la naturaleza para producir, para comer, aunque sea subconsciente. Sí, 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 es verdad. Y yo siento que esa generación que tú describes muy bien nos impacta de lleno y yo tengo a veces
tengo que controlar el rencor y el resentimiento a esa generación pasada, hasta que entro en razón y digo, ostras, era gente que intentaba ganarse la vida y que no tenía la posición privilegiada que tenemos nosotros ahora, ¿no? Es que levantaron todo para que nosotros estemos donde estamos. Ya, Entonces, sí, es una sí. manera de... No puedo evitar que haya momentos de decir, ostras, se introdujeron prácticas en el campo, en la agricultura, en las ciudades, que a día de hoy se han quedado tan obsoletas en tan poco tiempo. Son gracias a ese cambio, desde luego estamos donde estamos, pero se ha pagado un precio tan alto que ahora nos toca a nosotros cambiar ese paradigma por completo y volver a la naturaleza de una forma en la que afortunadamente ya no tenemos que priorizar la productividad, Sí. pero en la que también sabemos mucho más de lo que ellos sabían, ¿no? Yo creo que esa va a ser la clave, que tenemos, uno, la necesidad de ver, de poner en valor, y la segunda, que tenemos el conocimiento y las ganas, que eso es muy importante también. Creo que eso podemos, nuestra generación de paisajistas, y además en España no es lo que hemos comentado al principio, no somos un país en el que los jardines sea algo súper normal, no es tan normal. Tanto la parte urbanística como la manera de ocultarse del sol y solo dejar la tierra para la producción, nos ha limitado mucho los espacios de jardines. Entonces, tenemos que enfocarlo siempre desde ahí. Tenemos que aprovechar más los espacios, no nos queda de otra, y cambiar la mentalidad hacia podemos tener muchísima belleza, pero tenemos que trabajar de mano a mano con la naturaleza. Sí, sí. Y yo ahí, por supuesto, confío mucho en gente como lo que tú haces, ¿no? En lo que muchos intentamos hacer, que es pedagogía, pero de una forma alegre y bonita, ¿no? Ahí está el gatete. Ese también es un aliado de los jardines. Tiene afán de protagonismo. Y en ese cambio te decía que es importante la pedagogía, que transmitamos ese amor, esa pasión por los jardines, porque mucha gente no lo ve como nosotros, no le da la importancia que le damos, que para nosotros parece, hay días en los que yo siento que no hay nada más importante que los espacios naturales, pero porque nos convertimos en un poco obsesivos de la búsqueda de la belleza. Pero bueno, eso va con el Va con traje. la profesión, sí. Exacto. Pero ahí yo siempre he pensado que tienen un gran trabajo que hacer los viveristas. Porque en España no es habitual que alguien contacte con paisajistas. Hay mucha gente que no contacta con paisajistas, ¿no? Que van al vivero directamente. Todos van a viveros. La gente que tiene una pequeña terraza, una pequeña casa en el campo. Y sí que hay una red de viveros en España amplia, donde la gente va con bastante asiduidad, cada domingo incluso. Y creo que los viveristas tienen un papel fundamental en ese cambio de paradigma, porque a día de hoy en los viveros comerciales la mayoría, la disponibilidad de plantas atractivas, de bajo mantenimiento, modernas en el paisajismo moderno y tal, es muy limitada, es muy baja. Sí, yo me las veo con pocas. dificultad para encontrar según qué especies. Sí, es complicado. Sí, Y bueno, los paisajistas ya, con los viveros profesionales ya tenemos dificultad, pero bueno, el catálogo es mucho más amplio. Pero a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, aquí en Madrid hay en el mismo punto del mapa hay dos viveros. Uno que es solo acceso a profesionales y uno que es un vivero comercial. Sí. El catálogo de viveros profesionales es completamente distinto al del vivero comercial. Absolutamente. Y parece que solo puedan acceder a plantas, estas plantas que nos gustan ahora mucho, las perennes, las gramíneas, salvias, estipas, este tipo de plantas casi apenas se encuentran en viveros comerciales. Entonces la gente tiene una idea de que poner a punto un jardín cada verano, cada primavera es ir al vivero, gastarse muchísimo dinero porque todo lo del año anterior se les ha muerto. Se ha muerto, claro. Claro, porque eran plantas. No, y que, olvídate, es que ni eso. Se van, cuando empieza a hacer sol, se van al vivero, compran 4. Yo es que me fijo en el carrito de la gente que compra las plantas. Repostan 2 o 3 arbustos, repostar de gas. Reponen 4
4 arbolitos pequeños, arbustos, petunias y un tulipán que ya ha salido. Y digo, ¿pero en qué estarán pensando? Porque yo intento, digo, me voy a meter en la cabeza y no lo entiendo. Y yo creo que es muy... el planteamiento es, no tienes un jardín para disfrutar todo el año. No has tenido en cuenta el factor tiempo, no has tenido en cuenta el factor estaciones, que hemos comentado antes, y bueno, no tienen por qué saberlo, ¿no? O sea, no, obviamente. No, pero por eso creo que Pero el la viverista, por razón, supuesto, los registas, las revistas, las plataformas especializadas, pero el viverista que es el del pueblo, el vecino, tal, que son personas que sí que tienen una capacidad de contacto directo semanal, mensual, con los propietarios de jardines, me encantaría que hubiera más viveristas de vocación, que los hay algunos. Yo siempre me acuerdo de un viverista que está en Cantabria, que se llama Germán, de La Busta, que, bueno, es que tiene tal vocación por las plantas que el mimo que les ofrece a las plantas y los talleres que hace de pone vida a salvaje, hablar y habla de plantas, es es una maravilla. Y eso se fascinante. contagia y permite que la gente alrededor de ese vivero, aunque no tenga una vocación paisajística ni contacte con nadie paisajista, acaba plantando plantas muy adecuadas para el lugar, que son muy viables en el tiempo y acaban teniendo jardines bonitos. Mientras que la mayoría de viveristas podrían trabajar con plantas igual que trabajar con plantas igual que podrían trabajar con cualquier otra materia, porque lo que quieren es bueno, viabilidad comercial y no se plantea en ningún momento Sí, la riqueza también. exactamente. Ahí ¿No? está la parte, sería en lugar del enfoque al producto, a vender el producto, enfocarlo a que ese producto llegue a un puerto y cree algo mucho más bonito. Pero es que ahí o tenemos a personas que están muy interesadas y tienen mucha paciencia con la jardinería y están dispuestos a investigar, a leer sobre libros, tal, o nos necesitan a nosotros. Tengo una de mis últimos clientes que tuve en Mallorca. em, no te haces una idea de las conversaciones preciosas que tuve con ella porque era una apasionada de los jardines. Yo le hice un jardín muy pequeñito, hice un jardín de suculentas que era nada, la entrada al chalet y luego el jardín bueno, grande, digamos, estaba detrás, que allí yo no hice nada, ya estaba todo hecho, pero la parte de delante hice todo de suculentas. Y me comentó, dice, yo con mi hija me he ido, hacia el año pasado me fui de viaje con mi hija y con mi madre, todas las chicas de la familia se habían ido a Francia, jardín por jardín, en bicicleta, el viaje, y van viendo todos los jardines. Entonces les llevan la maleta a cada hotel, las cosas, y ellas van viendo jardines, hacen como una ruta. Y si vieras que ella había leído sobre jardines y me decía, es que hay una planta la lipia, que es nada, vamos a explicarlo rápidamente, es una especie de sustitución al césped, que hace unas florecitas pequeñitas y se adapta a prácticamente todo. Y ella tenía lipia. Y decía, sí, porque ella decía, tiene que ser mediterráneo, sostenible. Y yo cuando dijo sostenible dije, Sí, ay, por favor, que me lleguen más clientes, así la adoro. Y sí, estuve sí. hablando horas con ella de jardines. Eso es un regalo. Eso es un regalo. Exacto, porque y me preguntaba, ¿y esta planta? Y yo hablaba, ¿y esta planta? Porque yo lo que quiero es que esta planta vaya hacia acá y luego la textura del anterior que va a tardar 2 años en crecer, pero ya verás que cuando crezca. Y ella, cuéntame más. Y yo, Claro. pregúntame más. Eso es una pasada. Eso es Lo una pasada. disfruté muchísimo. Eso es una pasada. Hay gente que viene así de inicio y eso es un regalo, pero también es muy guay la gente pues que te encarga el jardín y que Y no que te sabe deja nada, hacer. que te deja hacer y lo que tú dices, al año o a los 2 años te envían una foto de lo felices que están con unas manzanitas que han aparecido en el malus Sí. o con ha florecido la salvia y todavía está en octubre y todavía está en flor y que está, bueno, pues eso también es un regalo. Y yo te iba a preguntar así, ¿qué puedas recomendar? O sea, alguien que no tenga ni idea de jardines, que Ujú. no sea profesional, ¿qué les recomendarías leer? Vale.
No me lo he preparado, ¿eh? Oh, mírale, a Alex. Mira, voy a ir. Hay un montón, eso sí que ahí hay un cambio también súper bonito. Hay un montón de editoriales y lectores al final, ¿no? Porque las propias casas del libro, la FNAC, la Central, las grandes superficies de librerías y también las pequeñitas de barrio están incorporando un surtido de títulos que era muy raro hace años, ¿no? Y Hay por esa una parte es un síntoma. Sí, de exacto. repente una sección de jardines y es como... Esto es un síntoma buenísimo de que la gente compra porque quiere leer y aprender de jardines. Y eso me gusta más que ver si hay más o menos jardines o más o menos balcones, que por ahí creo que espero que la cosa vaya mejor, pero sí que se está leyendo más sobre jardines. Entonces, yo voy a recomendar 4 libros rápidos. Son todos muy chulos porque al final también pues quería, a mí el libro de jardinería, si es una edición bonita y tal, pues aporta más, ¿no? Desde menos técnico a más técnico, pero todo súper, ¿vale? El primero es este sería el menos técnico, que es Eden Revisited de Umberto Pasti, ¿vale? Este es poco técnico, aunque sí que dentro hay especies descritas y es un jardín de jardines, como los que nos gusta, cuando hay suficiente espacio, crear diferentes estancias, ¿no? Y Basti, de hecho, a cada uno le da una personalidad es muy chulo porque él es escritor y a cada jardín le da, lo simboliza con una persona. Por ejemplo, hay uno que es el jardín del inglés, porque es un jardín que representa como un inglés borracho, así como muy pasional y tal, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí que hay descripciones un poco más técnicas, pero es un libro con unas imágenes preciosas y que inspira muchísimo. Bueno, mira, súper exuberante. Umberto Pasti es un escritor italiano y paisajista y jardinero que siempre cuenta la anécdota que estaba de viaje por Marruecos, por el Atlas, se durmió debajo de una higuera y creo que tuvo como un sueño y al despertar tuvo claro que ahí, en ese mismo punto, tenía que crear un gran jardín, un gran Edén, ¿no? Sí, entonces empezó una aventura porque esto es tremendo en este tipo de países. La tierra está muy compacta, ¿no? Exacto. No digo la tierra, o sea, lo que es las propiedades, pertenecen a un montón de tribus, no está nada escrito, pero todo obedece a reglas un poco difíciles. Tuvo que luchar durante mucho tiempo por hacerse con esa propiedad. Vale, ya te entiendo. Exacto. Y empezó a movilizar a gente local y ahora tiene un Edén, realmente es un Edén, es un jardín súper rico, muy denso, muy profundo, muy bonito, y en las imágenes se ve con mucha historia detrás, y la belleza no es solo la que salta a la vista, sino que además lo que se propuso fue incorporar al jardín especies que estaban en extinción, en riesgo de extinción. Me he enamorado. Voy a tener que leérmelo. No lo conozco. Es precioso. Y luego, un poquito más técnico, pero sobre todo para gente que quiere un jardín de bajo mantenimiento, con esta intención que tenemos de crear jardines donde la gente no crea que tendrá que invertir muchísimo dinero, regar todo el tiempo, abonar todo el tiempo. Esto ha quedado obsoleto, ya no se trata de eso. Que es el jardín sin riego. Este es bueno, se está convirtiendo ya Olivier Felipe en un clásico, en un gurú del jardín sin riego. Yo siempre pongo riego, la verdad, porque todavía no he dado con una persona total que esté dispuesta, ¿no? a enfrentarse a los sacrificios y a los esfuerzos que también conlleva un jardín sin riego, aunque luego los beneficios y lo que el jardín da en retorno es mucho mayor, ¿no? Pero, bueno, siempre un riego puntual, pues es difícil prescindir de ello. Pero aquí están todas las técnicas, todas las claves para hacer un jardín. Muy recomendado. Muy recomendado. Especialmente en nuestros climas tan áridos. El clima mediterráneo son todos ejemplos de plantaciones en
en Grecia, en Italia, en Portugal, en España. Y la primera parte del libro es sobre la técnica, ¿Sí? cómo preparar el suelo, cómo plantar, qué marco de plantación, cómo crear estos hoyos de riego para que cuando luego llueva Para no corra. recolectar el agua, muy bien. Importante el tema del agua. Sí, sí. Y luego al final hay un decálogo súper completo de especies que son válidas para un jardín sin riego. Este otro, el Ajá. manual de poda suave. Y Muy este es importante. súper Saber importante. dónde cortar. Exacto, lo de la poda en España yo ¿Cómo? creo que ya tenemos claro Sí. que se han cometido sacrilegios, que no son podas, son amputaciones salvajes. Amputaciones, sí. Sí. Una vez hablé con un jardinero y me dice, es que el jardín que yo, porque le coge cariño, obviamente, ese señor, pues, que parecía que se habían comido los rosales a bocados. Y es que Vale, es muy importante, muy sí. importante. Entonces el librito este como para desacralizar por una parte la poda, porque parece que la poda es Tiene como que este ser un día concreto del en año. la luna está menguante o está creciente o en primavera o en otoño y por aquí no. Bueno, esto lo desacraliza, le aplica sentido común, la poda tiene que ser una poda suave a favor del árbol, nunca en Sí. contra del árbol. Ujú. Y luego ya para los que estén ya en un nivel de querer ser muy técnicos y ya con ánimo y espíritu paisajista, para mí el libro más que Ay, más Planting the Post-Wild World. Muy bien. es brutal. Este es brutal. Es increíble. Yo tuve unas revelaciones con este libro Ujú. eh, que la verdad es que me cambiaron la visión, la forma de trabajar. Tampoco puedo aspirar a aplicarlo al 100%, pero con quedarme con la mitad de la De lo que filosofía, hace, sí. las observaciones técnicas, Y poder me quedo. aplicarlo. Ujú. Yo tendré que hacer un vídeo de esto, es verdad, si es que tengo un montón. Tienes ahí a Beth Chato, Sí, este es uno ¿no? de mis revelaciones Es también, sí, buenísimo también. la amo. Este libro habla de un jardín que es muy salvaje y el Gravel Garden la idea es muy inglés, ¿no? Es ese jardín en el que hay unos caminos marcados, unos parterres y ahí dentro yo meto cosas y ya crecerán y van surgiendo, como las estaciones son muy marcadas, el ciclo va aumentando y ella va contando la experiencia, ¿no?, que ha tenido con las plantas y las lecciones que ha ido sacando. Me parece muy interesante. Sí. Además es un jardín con flor, con mucha vida, que para mí es muy importante. A ver, a mí, si un cliente me dice, oye, mira, que tengo pánico a las abejas, pues no le voy a poner flores. Pero en general, yo pregunto siempre que el cliente se pueda prestar a dar Sí. amor, un poquito de refugio y amor a la fauna local, a los polinizadores. Para mí eso es súper importante. A mí también. De hecho, yo en mi jardín este que tengo en Alicante, en la sierra, eh, cuando viene alguien a visitarlo, pues me alegro, pero si encuentro mm, a 5 abejas en la mañana o unos pajaritos por ahí, es como lo que más me emociona, lo que más Es me como la emociona. bendición del día, ¿verdad? Exacto. Si veo vida salvaje, polinizadores en el jardín, Mm. eh, un poco hablando por lo de antes de cuándo consideras que un jardín ha sido exitoso, ¿no? Sí, Pues yo no hay si vida. atrae algo de vida salvaje, yo ya con eso feliz. Mira, uno de los jardines de los que más me han aportado a hacer, porque además tengo amistad con la dueña, y bueno, y de eso ha salido en amistad, me dice, es que este jardín me ha salvado la vida, porque le pilló en confinamiento, y es un jardincito que está hecho en una terraza. Y me dice, yo sueño con un jardín inglés. Dice, pero no sé si podrá hacer. Digo, tú pídemelo y yo te lo hago. Y alucinas en los cambios de estaciones porque ya los he vivido todos. Tengo desde que puso la primera semilla hasta ahora la última nevada de ahora. Esta es un localizado en Viena Igual. y, y las rosas. Cada vez que me manda una foto, cada vez que me dice, mira un pajarito, ha llegado un pajarito.
O ha venido, dice, puesto, el otro día me mandó una foto de una mariquita que se había quedado debajo de una hoja refugiada entre dos baldositas y dice, ay, pensaba que se habían ido. Y le digo, no, no se han ido, están escondiditos todos debajo de las macetas, probablemente dentro de los huecos de lo que es el reborde de las macetas, se meten ahí debajo, se esconden. Y me dice, entonces la vida sigue aquí. Y le digo, sí, tú le has dado el hogar, no se van a ir, que te piensas, les estás dando de comer. No, Y es muy, muy bonita esa conexión que hay. la sensibilidad es preciosa. Ella tiene una sensibilidad, ella es fotógrafa, tiene una sensibilidad espectacular, controla de colores, de branding, tiene una sensibilidad, un don. Qué Y chulo. para mí fue muy fácil explicarle todo lo de yo siento, porque yo hablo mucho del yo visualizo, yo veo, yo siento que esa planta tiene que ir allí, porque ya no por conocimiento, sino porque sentimiento, que es lo que hemos Sí, hay una empezado intuición, hablando. Hay es una verdad. intuición que sabes que ese color, que esa planta, que tiene que ir allí, que es su lugar. Yo hay cosas Sí, que yo no la puedo explicar mejor, sí, porque eso es verdad. Hay cosas parece que, como una cosa muy mística, pero es que realmente es una sí, parte pero espiritual y una parte artística que nos claro, en el proceso tenemos que creativo siempre interviene la intuición y a veces no puedes explicar por qué crees que va a funcionar, pero adelante con ello. la intuición se avispa y se mejora cuando más contacto con la naturaleza estamos. Sí, Eso eso es creo verdad. que es la clave. Al Lo que los final, jardines te devuelven a ti. sí, sí, no, y es verdad que hay que observar la naturaleza porque hay muchos estilos de jardines, muchos estilos de paisajismo, muchos entornos, el entorno urbano, el entorno rural, pequeños jardines grandes, personalidades de mil tipos, pero siempre que siempre que observes la naturaleza, hay cosas como muy obvias, pero que no son nada fáciles de encontrar en los jardines, que es, en la naturaleza casi siempre hay una especie dominante, ¿no?, sobre el resto. Y es la que más se repite y luego hay una variación que le va acompañando. O, por ejemplo, es muy bonito ver justo en este libro de Planting in a Post-Wild World que dice que los bordes son como, tienen su propia personalidad y que la naturaleza nunca se interrumpe de golpe, sino que va transicionando hacia otro Ujú, modelo, ¿no? ujú. Es, por ejemplo, aplicar eso en un jardín, que es, intenta meter una especie dominante. Es el hilo Manténlo conductor. simple, exacto. Ponlo como hilo conductor, que prevalezca la simplicidad, porque la naturaleza también es así. Ujú. Solo con observar esos principios ya vas a tener un jardín más bonito que si no atiendes a esos principios que se dan en la naturaleza. Sí. Se consigue la armonía de manera automática con eso. Da igual donde lo coloques, que si tienes una coherencia de cantidad Ujú, de la especie, y es muy importante lo que acabas de mencionar, la especie que empieza, ¿no? No, ahora ujú. no recuerdo lo que acabas de decir, el nombre, yo lo llamo el colonizador, Sí. ¿verdad? Hay, Ujú, incluso vamos a poner el ejemplo de que la naturaleza cuando las riendas, ¿no? De recupera algún lugar. Imagínate un sitio de cultivo, de repente lo abandonamos. ¿Qué es lo que primero que va a salir? Un diente de león, una amapola, un poquito de trigo que se ha quedado por ahí, poco a poco. sí, Esas primero plantas, las anuales, sí, que están las que vuelan, las más las más. finas, Sí, las las que están hechas, bueno, más resistentes no, están hechas para encontrar las condiciones en, óptimas en cualquier lugar. y se van. Sí, eso es. Son las más efímeras, ¿no? Que el ciclo repetirá el año que viene. Son muy rápidas, encuentran las condiciones óptimas, son muy rápidas, Y mueren florecen, rápido. exacto, sí. Pero Pero crean, pues, alimentan la eso, siguiente. Dan abono y ya el refugio perfecto alimentan al polinizador Esto es una cadena, obviamente. A los insectos va el pájaro trae otras semillas, ese pájaro trae. Eso va así, ¿no? El ciclo de la vida, ¿no? ujú. Y, y poco a poco la naturaleza va conquistando. Sí, y Entonces, acaba habiendo una especie que es la dominante, la que le da la estructura. Pero incluso en esos espacios que tú dices que eso es la sucesión, ¿no? Hay una sucesión natural en los mm, jardines,
unos ciclos en los que empiezan los anuales, luego empiezan a haber más herbáceas, arbustivas, árboles, y acaba siendo un ecosistema maduro. Siempre hay una evolución, por eso decíamos dentro de la gestión del jardín, porque el jardín y en la naturaleza los ecosistemas no son estáticos. No, E incluso un ecosistema maduro, siempre hay una competencia de árboles que hace que cuando hay una tormenta uno de los árboles se cae perece, se abre un espacio de luz que permite a otro crecer, con lo cual esa evolución es la que nos gustaría que los clientes y la gente que quiera hacerse un jardín entendiera. Sí, entienda, exacto. sí. Por eso estamos haciendo estos vídeos. Dije yo, esto no puede ser, yo necesito ayuda, yo no puedo hacer tanto, no puedo explicar tantas cosas. Y ahí yo tengo también un límite, no puedo explicar con más palabras. Y cuando estoy hablando con otro paisajista, con alguien del sector que le apasiona hablar de esto, la conversación sé que vamos a encontrar más palabras, más puntos de vista y podemos llegar a más gente. Entonces, Sí, espero que dentro del canal de YouTube, pues primero espero poder hablar a la gente para que le interesen los jardines, que pueda entender más, que pueda abrir expectativas, que pueda apreciar lo que a nosotros vemos porque llevamos mucho tiempo estudiándolo ujú, y que sean capaces de decir, ah, pues creo que eso podría encajar en mi jardín, yo me atrevo, ¿no? total. No, no, es súper bonito eso que haces porque además es verdad y cuanto más conoces algo, más lo aprecias, más te Sí, gusta, más amor le coges. O sea que mm, el conocimiento es siempre la puerta de a acuerdo. disfrutar más de algo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Con eso Hay nos un quedamos. montón de recursos y eso es muy bueno. Eso sí que es muy diferente a nuestra generación anterior. Mm, La cantidad de recursos a través de Instagram. Yo veo muchísimos paisajistas, muchísimos paisajes de todo el mundo eh, que publican los procesos, los jardines finales, eh, explican, explicar, explican. es explicar. Y lo único que vale la pena conocer es lo que no se puede explicar. Mm, Cuando, si no, ¿sabes? Esa es una frase de un profesor mío de construcción, que en el cielo esté, que siempre decía, si no sabes explicarlo, es que no lo entiendes. ya. Es verdad. Entonces, vale la pena que averigües más, que profundices hasta que sepas explicarlo, ¿no? Sí, Se sí, refería sí, a eso siempre. sí, sí. Y dice, porque lo que ves enseguida lo entiendes, no te produce interés. Es Es verdad, eso de que hay un misterio alrededor, que decir, quiero más, quiero es verdad, averiguar más. Y tienes un continuo aprendizaje, que eso es me verdad, parece es verdad. lo más hermoso que hay en los jardines, es la sorpresa, Sí, 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 es verdad. es Y la fascinación que sí, te vas creando. el mundo de las plantas y del paisajismo no es tan complicado. O sea, la gente Ajá. le pasa con las plantas, ¿no? Es que es como, Un ostras, pero es que se bloqueo. me va a morir, la Voy gente a lo baja matar con mi calma. cactus, se me mueren los cactus y no sé qué. Y yo digo, guau, otra cosa, no sé si te ha pasado a ti, es que a mí se me mueren hasta los cactus. Digo, ¿y a ti quién te ha dicho que cuidar un cactus sea fácil? Que un cactus sea fácil y más Mira, metiéndolo en casa, no es la planta más esta fácil de razón, todo. Se esta piensan razón que yo porque es cactus que no se riega, al contrario, un cactus en una casa es un problema, ¿no? es verdad porque la gente suele escoger las plantas de interior como las fáciles y luego lo que hay fuera del jardín es lo difícil. Y yo encuentro más dificultades cuidando una planta de interior Interior, que que a fuera. una planta exterior, sí. Mm. Porque las plantas de interior están en maceta, las plantas de interior son... yo siempre Son las me hace gracia, selváticas, la planta esas. de interior es de exterior en otros Sí, sitios, obviamente. obviamente. Obviamente, no hay plantas de interior, vamos a aclarar eso. Exacto. No existen las Y la plantas de gente es interior. como, Hay unos rangos de temperaturas que encajan dentro de nuestra temperatura a la que nosotros estamos a gusto dentro de las viviendas, ¿no? Que exacto, son, pues, eso, los filodendros, eso. todo esto que tengo por aquí arriba. Esas plantas están acostumbradas a unas condiciones de luz, de humedad y de agua muy particulares. Mm. No son como las plantas exterior mediterráneas que soportan heladas, un sol abrasador, Y puede la estar 2 meses necesitan. No es que lo soporten, también lo necesitan. y lo necesitan, exacto, Eso es muy exacto, importante. exacto. Para Esta, que yo tengo, florezca, para que eso es. lo Tú puedes necesitan. tener, está la costilla de Adán, ¿no? Todo lo que es parte de filodendros. Esto, si le das luz, pues le va bien.
pero si no le das luz, también le va bien. ¿Por qué? Porque está adaptado. Y eso es muy importante que nosotros también pongamos de nuestra parte para comprender a cada planta. Esa que Sí, puede sí. ser la clave podrían empezar por ahí, quien se anime a empezar con el jardín, que se empiece primero a interesar qué es lo que quiere esa planta, qué Buena necesita, idea. Es ¿verdad? buena idea. Hay que empezar con una planta, mimarla y sobre todo, yo siempre digo, es mejor descuidarla que cuidarla demasiado. Mm. Las plantas son muy resistentes y, si, y la gente las suele matar por exceso de Por agua, exceso por de exceso de amor, atención. exceso de Exacto. amor, exceso El de atención. exceso es como con los niños, ¿no? O los hijos. Yo no tengo, pero creo que es lo mismo. Si te pasas de cuidados, malo. Luego mal, no se espabilan. Puede ser. Que eso sería interesante. Eh, sería un enfoque interesante. Yo creo que de esta conversación de hoy igual nos sale otra. Ya ahora voy a terminar la ronda de entrevistas, ya luego volvemos a hablar tú y yo. Y ya traemos vamos a poner una encuesta. A Tenemos que ver, hacer una entrevista o una conversación desde el botánico, sí, desde sí, el jardín me botánico. Podemos parece dar un una paseo por ahí. sí, estaría muy Sí, bien que hiciéramos un poquito de reportaje allí. Vale, un me parece una paseo. gran idea. Sí, y Perfecto. vamos comentando el jardín. Me parece muy buena idea, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Alex. Yo os lo dejaré aquí debajo para que le podáis seguir y le podáis contactar. Y haz el favor de poner un número de teléfono. Vale, va. Venga. No tienes el número de teléfono en Instagram o al menos aunque sea un correo electrónico, que es muy difícil. ¿Eh? Es verdad, Ya estás sí. tardando, Pues que me te van puedes a enviar un llamar. mensaje. Claro. Me puedes enviar un mensaje. Bueno, lo pongo por ti, ahora mismo. Muchas gracias. Yo animo a la gente de verdad, ya no por nosotros, que desde luego que nos tengan en cuenta y que es mucho más fácil, emocionante, agradecido, aporta muchísimo jardín hecho Mucha con... salud. Exacto. Pero si no pueden o tienen un espacio limitado, que se animen a incorporar, aunque sean unos bulbos, algo que encuentren en un vivero rápido, fácil. Mm, Eh, en la cantidad de, lo que decíamos antes, lo agradecido que es, la cantidad de alegrías que te da sí. la naturaleza y un par de plantas, es que es difícil de comparar algo más, más fácil y más potente que eso. Ujú. Estoy totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, Alex. Nos Muchas vemos gracias. pronto. Estamos en contacto. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Hasta luego. Chao.